Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Un saludo especial para todos los participantes de este curso. Vamos a continuar entonces con el tema de conciliación en asuntos por uso y tenencia de la tierra. Y en la sesión de hoy vamos a desarrollar los siguientes temas. Un primer tema relacionado con lo agrario y lo campesino en la Constitución Política de hoy, dando continuidad un poco a lo que ya presentó la doctora Lina en la sesión pasada. Luego nos ocuparemos de la conciliación en el Acuerdo de Paz y las reformas a partir del año 2016, que creemos temas muy importantes y de actualidad por todos los cambios institucionales que se están dando en este momento y normativos. Y un tercer tema, las competencias institucionales en conflictos por uso y tenencia de la tierra. Si nos queda tiempo, haremos algunas referencias a una sentencia reciente de la Corte Constitucional, que es la SU 288 de 2022, que tiene que ver con el régimen de baldíos y que los comentarios que podríamos hacer sobre ella tendrían que ver con cómo el tema de la indefinición acerca de los baldíos puede generar también conflictos en temas agrarios. Entonces, vamos a iniciar y vamos a hablar sobre lo agrario y lo rural en la Constitución Política de Colombia. En este tema es importante mencionar pues tres artículos sustanciales de la Constitución Política. Uno de ellos modificado recientemente, el artículo 64, que tiene que ver con el acceso a la tierra, pero que en su versión actual, como lo vamos a detallar, reconoce a los campesinos como sujetos de especial protección y sujetos de derechos. Cosa que ya había hecho la jurisprudencia de las diferentes cortes, pero que ahora queda establecido en la Constitución Política de Colombia. Esta modificación por el Acto Legislativo 01 del 2023, que reconoce a los campesinos como sujetos de derechos y de especial protección, detalla de manera abundante algunos elementos que ya habían sido establecidos por la Corte Constitucional y por la Corte Suprema, sobre todo en decisiones de tutelas que habían sido presentadas por organizaciones campesinas. Y también recoge de alguna manera la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la definición del concepto de campesinado y la inclusión de los campesinos en las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El artículo 64 en su versión actual entonces entiende la particular relación que tienen los campesinos con la producción de alimentos en un enfoque de soberanía alimentaria que plantean las propias organizaciones campesinas. Reconoce las formas de territorialidad campesina. En el nuevo plan de desarrollo se reconocen, por ejemplo, los territorios agroalimentarios de los campesinos y algunos territorios relacionados con pesca, que se han conocido en algunos casos como territorios anfibios, y establece la posibilidad de que se reconozcan otras territorialidades u otras formas de reconocimiento territorial, además de las que ya están reconocidas como las zonas de reserva campesina. Establece también las condiciones geográficas o reconoce la dimensión de las condiciones geográficas en las que habitan los campesinos, las condiciones demográficas y la dimensión organizativa de los campesinos, que está representada pues en las diferentes modalidades, desde las juntas de acción comunal hasta los procesos organizativos más amplios, con pretensiones relativamente políticas de los campesinos. Entonces, establece que los campesinos tienen dentro de su vida dimensiones económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales. Esto, como dijimos, puede estar reconociendo ya el concepto de campesinado que plantea todos estos elementos que constituyen la vida campesina. Y asegura o plantea el propósito de lograr la protección, respeto y la garantía de los derechos individuales y colectivos de los campesinos.
El artículo 64 plantea como objetivo de ese reconocimiento la igualdad material de los campesinos frente a toda la ciudadanía y frente a otros sectores también de la ruralidad. Y reconoce pues un enfoque diferencial a partir del artículo 13 de la Constitución Política. Y hace un catálogo un listado de algunos de los derechos que se pretende su realización, y entre los cuales podemos mencionar pues el de educación con calidad y pertinencia. En este punto, a partir de la experiencia que hemos conocido en el departamento del Cauca, hemos tenido la oportunidad de conocer conflictos y diferencias que se presentan, o tensiones, como se llaman, en el ámbito territorial acá, acerca, por ejemplo, de la educación propia, que se establece en zonas donde hay convivencia o en territorios donde hay convivencia entre campesinos e indígenas, y los reparos que tienen los campesinos a que los niños campesinos asistan y se sometan o tengan que aceptar las formas de educación propia indígena en escuelas que han sido entregadas para su administración y para el desarrollo de la educación a las comunidades indígenas. Este reconocimiento permitiría entonces que se establecieran escuelas o que se establecieran formas de educación que responda a las particularidades de la vida campesina. Y asimismo para nosotros, por eso se habla de pertinencia, también ya se conocen ofertas institucionales en temas de vivienda rural que reconocen las particularidades de la vida campesina. Y así en los diferentes elementos. También hay otros par de elementos importantes de mencionar, como los derechos a la tierra y el derecho al territorio, que también es un avance que se considera, teniendo en cuenta que hay un reconocimiento constitucional al derecho al territorio que antes estaba establecido más para los grupos étnicos y ahora desde un enfoque cultural o multicultural se reconoce a los campesinos. Asuntos tan importantes como el acceso al intercambio, el acceso e intercambio de semillas también son establecidos por el artículo 64. El acceso al agua, el acceso a la participación reforzada, a la conectividad digital, entre muchos otros derechos que se reconocen en el artículo 64. De ahí la importancia pues de hacer como una referencia al detalle de lo contemplado en este artículo. También establece la necesidad de que no haya discriminación y la necesidad de que se hagan los ajustes institucionales necesarios. La imagen que acompaña esta diapositiva se puede ver una columna de opinión reciente que hace referencia a algunos de los ajustes institucionales que se están viviendo en estos tiempos, en particular frente a acelerar el acceso a tierras por parte de los campesinos a partir del artículo 61 de la nueva ley del plan de desarrollo. Y quienes sigan pues los temas de lo que está sucediendo con los temas agrarios en la actualidad, pues podrán ver que se ha generado un debate acerca del interés del gobierno nacional actual de agilizar los trámites de los procesos agrarios que tienen que ver particularmente con la extinción del dominio, y donde en reglamentación del artículo 61 de la nueva ley del plan de desarrollo se ha publicado un proyecto de decreto para comentarios que ha suscitado bastantes discusiones en medios de comunicación y en medios académicos también. Y hay una novedad también muy importante sobre el cual vamos a hacer algunos comentarios en un caso que conocemos aquí en el departamento del Cauca, y es el derecho a retirarse de la organización campesina, conservando el porcentaje de tierra que le corresponde en casos donde la propiedad de la tierra sea colectiva. Y allí voy a hacer referencia a un caso imaginario, entre comillas, que tiene mucho fundamento en situaciones reales que se viven en la actualidad y que tiene que ver con una organización campesina que a través de protesta social consigue la destinación para esa organización de un predio rural
que va a ser entregado a integrantes de esa organización. En la actualidad, pues el predio está en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras y algunos de los integrantes que están ocupando el predio han decidido hace un par de años o un poco más retirarse de la organización, pero mantienen la ocupación del predio, el cual está hoy pues ocupado por integrantes de la organización original e integrantes de una nueva organización que se creó a partir del retiro de aquellos que no estuvieron de acuerdo con mantenerse dentro de la organización original. Estos últimos, que han creado su nueva organización, se niegan a dejar la finca y defienden su derecho a la tierra, argumentando entre otras que llevan más de 10 años de ocupación del predio y que fueron los primeros en llegar allí y que ahora pues no deberían ser retirados o no deberían ser excluidos de la posibilidad de acceder a un título sobre ese mismo predio. La Agencia Nacional de Tierras reconoce el derecho de la organización a quien originalmente se le destinó el predio a postular a quienes serán los adjudicatarios de la finca, aún excluyendo a los disidentes. Y para lo cual pues se han hecho ya acercamientos, reuniones, inspecciones oculares, visitas, y hay informes que pues sustentan un poco esa postura. Y en la actualidad, entonces, la Agencia Nacional de Tierras explora la salida más común que se escucha pues con frecuencia en estos tiempos para tratar de dirimir esa diferencia y esa tensión entre quienes antes eran integrantes y ahora no lo son, y la posibilidad de que sean excluidos de la adjudicación del predio. Y la alternativa que se plantea es que estos últimos busquen otro predio que les pueda ser entregado. En ese punto, diríamos, está el conflicto hoy. Y lo dejamos allí para mirar qué tipo de alternativas se pueden plantear para avanzar en la solución de ese conflicto, que sería un conflicto intracultural entre campesinos, porque son entre campesinos que pertenecían a una misma organización y que ahora pues se han dividido, cosa que no es tan infrecuente en las organizaciones de vida rural y en las organizaciones campesinas. La importancia de este ejemplo es porque podría plantearse la aplicación hoy de ese derecho que reconoce el artículo 64 a conservar el porcentaje de tierra que le corresponda en los casos en que la propiedad sea colectiva. En este caso que se ha presentado, lo que se plantea es que se entregue el común y indiviso a los integrantes de la organización y que ellos lo administren haciendo sus arreglos internos, pero donde la adjudicación sea colectiva a los integrantes de la organización. Entonces el punto que queda allí es que a partir de la nueva regulación que tiene el artículo 64, uno podría tener como un argumento muy sustancial el que se reconozca a los campesinos que se han retirado de esta organización su derecho a mantener pues la copropiedad o mantener pues la posibilidad de ser copropietarios o titulares de ese predio. El segundo artículo que queremos referir en cuanto a los campesinos o a lo rural en la Constitución actual es el 65, que se refiere a la producción de alimentos y que establece la especial protección del Estado a la producción de los alimentos. Se establece también que se dará prioridad a el apoyo a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. También a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. Y un tema que es muy importante hoy también para lo rural y para la vida campesina es el tema de la investigación y la transferencia de tecnología en todos los temas de producción de alimentos en las comunidades rurales. Vamos a mirar entonces ahora cómo hay algunos avances que se conocen recientemente en la materialización del artículo 65. No digo que no haya habido avances antes, sino que estamos tratando de hacer referencias a lo que está sucediendo en los tiempos actuales.
La nueva ley del plan de desarrollo modificó el artículo 10 de la ley 388 de 1997, que es la ley de ordenamiento territorial. Y la modificación es al artículo 10 de esa ley que establece los determinantes del ordenamiento territorial. Estableciendo esa nueva regulación de los determinantes, la existencia y la determinación por parte del Ministerio de Agricultura de unas áreas de protección para la producción de alimentos como un determinante del ordenamiento territorial. Y allí se establece que en el nivel 2 de esos determinantes, en orden de prevalencia, están las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional, localizados dentro de la frontera agrícola. Y en particular, lo que se empieza a conocer como las APPA, las áreas de protección para la producción de alimentos. Y ya vamos a ver cómo se empiezan a materializar en el caso de La Guajira, donde ya se ha expedido una resolución que crea una APA, y en el caso de Cundinamarca, donde ya hay publicado un decreto también para observaciones y comentarios, que establece una área de especial protección para la producción de alimentos. Conocemos, por el trabajo que hacemos en el departamento del Cauca, que hay municipios interesados en conocer más en detalle esta figura y ver cómo se podría establecer en sus territorios estas áreas. Algunas características de estas APAs es que son declaradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o sea, que es un determinante que establece el gobierno nacional. Los municipios entonces deben respetar ese determinante del ordenamiento cuando se haya declarado por el Ministerio una APA. Pero esa declaratoria tiene que ser siguiendo los lineamientos y los criterios técnicos definidos por la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, conocida como la UPRA, que es la organización o instituto o unidad encargada de hacer estudios técnicos relacionados con los temas agrarios, con los temas de uso del suelo, con los temas de productividad del suelo rural, y además esas áreas serían, además de los criterios definidos por la UPRA, son las áreas que se definan en los planes de desarrollo sostenible de las zonas de reserva campesina. Toda esa declaración tiene que hacerse en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Es la idea que haya una integración y articulación entre las entidades ministeriales para estudiar y definir cuáles serían las áreas de protección para la producción de alimentos que se van a establecer en Colombia. Al respecto, y creemos que puede ser parte de una respuesta a lo que se va a mencionar enseguida, y es a cómo los conflictos por cambios de uso en el suelo rural agropecuario son los que en alguna medida pueden también establecer la necesidad de proteger el suelo rural a través de estas áreas de producción de alimentos. Y ahí debemos hacer referencia pues a la Directiva 004 del 2020 de la Procuraduría General de la Nación sobre protección del suelo rural de uso agropecuario, en el cual se ordenó a los procuradores y a otros funcionarios relacionados con los temas agrarios hacer seguimiento y verificación de lo que está sucediendo con los cambios de uso no autorizados del suelo rural. En particular a las parcelaciones no autorizadas, subdivisiones no autorizadas de suelo rural o en el incumplimiento de las normas de ordenamiento territorial o de las determinantes del ordenamiento territorial, y los casos de urbanización en suelo rural que han proliferado en diferentes regiones del país. Si bien se hizo desde el 2020 esta exhortación a las autoridades ambientales, a las autoridades nacionales, a las autoridades territoriales,
a ser rigurosos en el cumplimiento de las normas sobre ordenamiento del suelo rural. Ya en los últimos tiempos empezamos a ver cómo las propias organizaciones campesinas, desde las juntas de acción comunal o asociaciones de vecinos de sectores rurales, están preocupados y están denunciando los impactos que tiene en la vida campesina este fenómeno de cambio de uso del suelo rural agropecuario y de urbanización. Y algunos de los impactos que se señalan y que se reconocen son pues las modificaciones en el modo de vida, pues independientemente de las complejidades que se representan en cuanto al acceso a los servicios públicos domiciliarios, la provisión de otros bienes y servicios por parte del gobierno y las instituciones y las entidades territoriales. Pero hay una situación que se ha expresado recientemente con mucha preocupación y es lo que está sucediendo con algunos acueductos interveredales comunitarios administrados por las propias organizaciones comunitarias, asociaciones de usuarios de acueducto u otras figuras jurídicas, que están sintiendo mucha presión y aún hasta a través de acciones judiciales o acciones constitucionales para otorgar servicios a este tipo de urbanismos irregulares o de parcelaciones que están dentro del área de cobertura, teniendo en cuenta que no fueron diseñados para un número tan grande de usuarios como los que de repente empiezan a ser demandantes del acceso al agua en estos casos. Entonces han expresado ya mucha preocupación y estamos haciendo seguimiento y trabajando desde la Procuraduría Agraria y Ambiental, particularmente en el departamento del Cauca, acerca de qué tipo de alternativas se están planteando para superar esta situación. Y pues el otro elemento pues es la pérdida de suelos que se ve pues para la actividad pues, agropecuaria y para la seguridad alimentaria, con todas las connotaciones que ello tiene pues en la realidad que vive el mundo y Colombia hoy. Entramos entonces al artículo 66 de la Constitución Política, que se refiere a disposiciones en materia crediticia. Define pues la necesidad de que haya condiciones especiales de crédito agropecuario y que tenga en cuenta pues los ciclos de las cosechas, los ciclos de los precios, los riesgos que representa la actividad agropecuaria y las calamidades ambientales. Sobre esto, pues también queremos hacer unas referencias a anuncios de prensa recientes acerca de cómo se materializa esa norma constitucional frente al acceso a crédito para campesinos. Y ahí hay una información tomada de una publicación de prensa, de revista, que habla del anuncio por parte del Ministerio de Agricultura de la asignación de una buena cantidad de recursos para 9 líneas especiales de crédito destinadas a la producción rural y con destino especialmente a pequeños productores de ingresos bajos, a pequeños productores, a medianos, a mujeres rurales, a jóvenes rurales, a víctimas del conflicto, a desmovilizados, reincorporados y a personas que estén vinculadas al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, con esquemas asociativos y de integración. Eso frente a los 3 artículos que habíamos mencionado que pues, son específicamente relacionados con los campesinos y con las poblaciones de vida rural, entenderse por grupos étnicos muy desarrollados, reconocidos por parte de la jurisprudencia y de las normas constitucionales y de la legislación. Otro de los elementos importantes de los ajustes constitucionales que se hacen en aplicación o en cumplimiento de los acuerdos de paz del 2016 es la creación de la jurisdicción agraria. Y a través del acto legislativo del número 03 del 4 de junio de este año, el artículo 116 agrega a todos los demás
organismos de la jurisdicción, la jurisdicción agraria, y establece como una determinación que el órgano de cierre de la jurisdicción agraria será la Sala de Casación Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, y establece también que se ejercerá pues esta jurisdicción agraria y el órgano de cierre de la Sala de la Corte Suprema de Justicia sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de Estado en el artículo 23 de la Constitución Política. Esta norma que establece la jurisdicción agraria define el acceso a la justicia para pobladores rurales y determinando que es para campesinos, grupos étnicos y víctimas de conflicto armado. Establece la necesidad también de que haya una implementación gradual, pero muy próxima o cercana. Y en el artículo 3 de este acto legislativo determina que el Consejo Superior de la Judicatura implementará de manera gradual y progresiva, es decir, en los 6 meses siguientes a la fecha de julio donde fue aprobada el acto legislativo, la creación de los tribunales y juzgados agrarios y rurales, que conocerán de los asuntos que les son propios, sin perjuicio de las leyes que desarrollen y reglamenten la jurisdicción agraria y rural. Algunos criterios que define la reforma constitucional para la creación de los tribunales y juzgados son los siguientes. Deben tenerse en cuenta a la hora de crear esos tribunales y esos juzgados las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Justicia, los volúmenes demográficos y rurales, es decir, las poblaciones que están demandando el acceso a la justicia en lo rural, pero también el número de situaciones conflictivas que tendrían que ser conocidas por parte de la jurisdicción agraria. Y también debe tener en cuenta las zonas de los planes de desarrollo con enfoque territorial, o PEDET, y la demanda de justicia en esos asuntos. Establece también la obligación del gobierno de garantizar los recursos presupuestales para la implementación de esos juzgados y esos tribunales. Y en la reforma también de la Constitución establece la expedición de la ley de la jurisdicción agraria. Y determina en el artículo 4 que en la siguiente legislatura, es decir, en la que está corriendo ahora del año 2023, se expedirá la ley de la jurisdicción agraria, que debe definir pues cuál va a ser la estructura, cómo va a funcionar, cuáles son las competencias de la jurisdicción agraria y rural y el procedimiento especial agrario y rural. En el proyecto que se ha conocido se incluye también un capítulo sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos por uso y tenencia de la tierra, que lo podremos ver un poco más adelante. Es importante también hacer una referencia que acorta a la jurisdicción indígena que está establecida en el artículo 246, en el cual se establece que las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos. De manera común se habla de usos y costumbres, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. Y establece la obligación de que la ley determine las formas de coordinación de esta jurisdicción especial indígena con el sistema judicial nacional. Esa es una tarea pendiente y hasta ahora lo que se tiene es pronunciamientos de jurisprudencia que tratan de abordar las diferencias, los conflictos, cuando es pertinente la aplicación de la jurisdicción especial indígena, y está todavía por expedirse esa ley de coordinación de las jurisdicciones. Quisimos traer también una referencia a un documento para conocer un poco más sobre la jurisdicción especial indígena,
que es del 2020, con apoyo de Cooperación Internacional, publicada por el gobierno, y que se llama Bastón Jurídico. Y queríamos también citar pues una de las conclusiones que tienen que ver con los temas que nos ocupan hoy. Y vamos a leerlo textualmente cuando dice que la Jurisdicción Especial Indígena transformó la vida de los pueblos indígenas y puso dentro de sus prioridades la revitalización de las formas tradicionales de resolución de conflictos y de restablecimiento del orden comunitario. Pero además instó a las instituciones estatales a reconfigurar sus relaciones con la ciudadanía indígena, a valorar la diversidad cultural y por ende a asumir enfoques diferenciales para avanzar en el acceso a la justicia de la población más vulnerable. Todo lo que hemos estado refiriendo tiene que ver un poco con cómo el gobierno está dando pasos para avanzar en este tipo de posibilidades y de realización de los derechos y del acceso a la justicia también, y de la coordinación de la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción especial indígena. Vamos a entrar ahora al segundo punto de la presentación, que es la conciliación rural en el Acuerdo de Paz y las reformas que se conocen hasta ahora a partir del año 2016, año de la firma de los acuerdos de paz. El punto 1 sobre temas agrarios habla de los mecanismos alternativos de solución de conflicto, buscando dos elementos que son originarios o que son gestores o que producen conflictos cotidianamente en la ruralidad, y es la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural, es decir, la inseguridad jurídica, que ya con algunos datos que se han presentado antes, se puede establecer que es alta la informalidad en la tenencia de la tierra, y por eso las alternativas de formalización como un mecanismo también de prevenir conflictos por uso y tenencia de la tierra. El tema de los baldíos, que podremos desarrollar si hay tiempo al final, tiene que ver también con esto. Y toda esta formalización y regularización de la propiedad para evitar que se vuelva la violencia en la resolución de los conflictos por la tierra, y como garantía contra el despojo, que pues ya se conoce de manera suficiente en el país lo que ha sucedido con el despojo de tierra a partir de lo que ha sucedido con la restitución de tierras, también definida a partir de la ley de víctimas y de restitución de tierras. El acuerdo de paz también plantea, frente a los mecanismos de resolución de conflictos por tenencia y uso de la tierra y para fortalecer la producción alimentaria, algunos propósitos que vale la pena resaltar. Por ejemplo, contribuir en la regularización y la protección de los derechos de propiedad, como ya se había mencionado. Promover el uso adecuado de la tierra, bueno, ya hicimos algunas referencias también a los conflictos por uso de la tierra, uno de los tipos de conflictos por uso de la tierra, en estos detalles de mayor complejidad, como por ejemplo lo que tiene que ver con la función ecológica de la propiedad y los temas ambientales frente al uso de la tierra que se entrega o que se asigna o que se formaliza por parte del Estado. Pero también como un mecanismo para mejorar la planificación y el ordenamiento del suelo rural. Ya ha habido algunas referencias también en la parte inicial que se contextualizó acerca de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, y cómo debe haber una armonización de todos estos instrumentos para establecer un uso adecuado de los usos del suelo rural. Para prevenir y mitigar los conflictos de uso y tenencia de la tierra, por eso estamos trayendo estos temas a este espacio sobre conciliación y sobre mecanismos alternativos de conflicto para manejar conflictos. Y de manera especial, y que también se está escuchando mucho, y ya lo vimos también con la ZAPA, solucionar los conflictos que amenazan o limiten la producción de alimentos. Frente a los mecanismos de conciliación y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos, el Gobierno Nacional deberá crear unos mecanismos ágiles y eficaces para estos propósitos. Y se insiste en que esos mecanismos deben incluir
el reconocimiento de los mecanismos tradicionales, algo que hizo referencia allí a cómo la Jurisdicción Especial Indígena ha permitido que los mecanismos tradicionales de manejo de conflictos de los grupos étnicos puedan validarse, puedan revivirse, puedan aplicarse. También esos mecanismos deben incluir la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos. Y ahora vamos a ver en la aplicación ya o en algunos elementos que vamos a mencionar sobre la aplicación de la nueva jurisdicción agraria. En el punto anterior de la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos, la referencia que hacíamos era a cómo en general lo que se conoce y a partir de ya los diagnósticos que se hicieron, las conflictividades, como veremos más adelante, tienen que ver más con procesos de acceso a tierras, de procesos organizativos. Estamos hablando de campesinos indígenas, campesinos afros indígenas, y también intraétnicos e intraculturales, como se determina pues, en las experiencias que se reseñarán sobre la aplicación de la Agencia Nacional de Tierras a los lineamientos que fueron definidos en el artículo 55 del Decreto de Ley 902 del 2017. Allí también se reitera la necesidad de poner en marcha la nueva jurisdicción agraria. Esta reforma también establece unas características para los mecanismos alternativos de solución de conflictos en la reforma rural integral. Y insiste en la necesidad de asegurar una buena cobertura y buena capacidad de respuesta en el territorio, enfatizando en las zonas priorizadas y estableciendo que los mecanismos sean ágiles y oportunos para la población rural en pobreza. Hace una mención especial y una reiteración a la necesidad de formación, acceso y participación de las mujeres, ofreciendo asesoría legal y formación especial en derechos y acceso a la justicia, estableciendo también medidas específicas para superar las barreras del reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra, y promoviendo la participación de las mujeres y de sus organizaciones en los espacios que se creen para el manejo de los conflictos sobre uso y tenencia de la tierra. Aquí entramos al tercer punto de esta segunda tema grande, y es el Decreto de Ley 902 y la conciliación. Y en particular, pues un artículo que establece la promoción y desarrollo de mecanismos alternativos de solución de conflictos en la ejecución del procedimiento único agrario para todas las diferentes modalidades que hay, que están establecidos en este Decreto de Ley 902 de 2017, que fue una de las normas expedidas en la ejecución de los acuerdos de paz del año 2016. Entonces, se fomentarán e implementarán los mecanismos alternativos de solución de conflictos, preferiblemente la conciliación, sobre asuntos entre particulares relacionados con predios rurales. Aquí empezamos a reiterar un poco la delimitación del alcance de la conciliación y el tipo de asuntos que pueden ser conciliados. En este caso, asuntos entre particulares relacionados con predios rurales. Y determina una serie de funcionarios que pueden adelantar ese tipo de conciliaciones. Y aquí el comentario también, antes de mencionar a los funcionarios que pueden ejercer esa conciliación o oficiar como conciliadores, es que por lo que se conoce hasta ahora y por lo que se ha dicho por parte de los análisis y de las estadísticas acerca de la aplicación de este tipo de mecanismos en los conflictos rurales, no se ha avanzado mucho, por ejemplo, en la formación y en la acreditación de estos funcionarios como conciliadores en asuntos rurales. Se espera que con la expedición de la ley de la jurisdicción agraria y el capítulo que se refiere a los mecanismos alternativos se pueda dar un impulso a este proceso de formación y de acreditación de catálogo de funcionarios que tienen o que pueden ejercer la conciliación en las zonas rurales.
Entonces, los equipos de la Agencia Nacional de Tierras pueden hacerlo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo en temas agrarios, los petroleros municipales y distritales, los procuradores y defensores agrarios, los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, los conciliadores en equidad, los mecanismos de participación definidos en cada plan de ordenamiento social de la propiedad. El decreto ley 912 establece los mecanismos de participación dentro de ese plan de ordenamiento, y a través de estos mecanismos de participación se podrían realizar conciliaciones sobre asuntos entre particulares relacionados con predios rurales, en la ejecución pues, de esos mismos planes de ordenamiento social de la propiedad rural. También se autorizan las instancias comunitarias de resolución de conflictos. En este caso, pues los mecanismos propios de las organizaciones étnicas se podrían citar como ejemplo, y los comités de conciliación y convivencia de las juntas de acción comunal. También hay una referencia especial a la concertación de mecanismos con los pueblos indígenas, y se establece cuáles son las instancias dentro de las cuales se hará esa concertación de los mecanismos con los pueblos indígenas. Dentro de la Mesa Permanente de Concertación y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas se harán esas concertaciones acerca de situaciones que nos afectan en relación con sus derechos a la propiedad, que surjan entre estos y beneficiarios indígenas. Y ahora veremos algunas de esas caracterizaciones generales de esos casos. También la resolución de conflictos territoriales entre comunidades indígenas y beneficiarios no indígenas. Se establece que en ningún caso afectará los derechos adquiridos de comunidades indígenas. Esta parte es importante porque dentro de los conflictos que cotidianamente se conocen, hacen falta precisiones como esta, en el sentido de que lo que en ningún caso debe ser afectado es lo que ya está reconocido como derecho adquirido por parte de las comunidades indígenas, y podría decirse no propiamente las pretensiones o las aspiraciones que se tienen por parte de las comunidades indígenas. Y insiste en que se adopten mecanismos que sean pertinentes a la diversidad de los habitantes rurales. Entonces, se hará de manera coordinada o participativa o concertada la definición de mecanismos que incluya pues, a pueblos indígenas, comunidades campesinas, comunidades negras y otros habitantes rurales. Y se establece para el director de la Agencia Nacional de Tierras la obligación de delegar a un equipo jurídico que previa formación y capacitación tenga la capacidad de conciliadores en asuntos de agrario y rural. Ya habíamos hecho algunos comentarios sobre formación y capacitación y acreditación de los habilitados para conciliar. Queríamos hacer alguna referencia también a algunos avances en la aplicación del artículo 55 del Decreto Ley 902 del 2017, y para ello, pues, uno de los referentes iniciales del año 2018 fue la publicación de una guía de conciliación de asuntos sobre tenencia de la tierra que hizo la Agencia Nacional con apoyo del Banco Mundial. Y es un documento que se autodefine como un documento de consulta para la aplicación de este artículo 55 que describimos en momentos anteriores de la ley del Decreto Ley 902. Algunos de los contenidos que desarrolla la guía, aquí tenemos la referencia al sitio donde se puede descargar este documento importante. Es que presenta una definición sobre conflictos por la tenencia de la tierra, establece también un listado que vamos a presentar y que vamos a dejar en la presentación, tomado de esa guía, acerca de un ejercicio para definir en ese momento qué asuntos pueden ser conciliados y qué asuntos no pueden ser conciliados. Resalta beneficios y efectos del acuerdo conciliatorio, reseña cuál es el Sistema Nacional de Conciliación, donde está toda la estructura del sistema. Este curso es parte también de la formación dentro de ese Sistema Nacional de Conciliación. Hace una propuesta sobre el procedimiento conciliatorio a partir de las normas vigentes en ese momento.
y presenta ejemplos de conflictos cotidianos por tenencia de usos de la tierra, algunos de los cuales son recogidos por la información general que presenta el Ministerio de Justicia cuando uno se acerca al tema de conciliación y mecanismos alternativos de solución de conflictos en la ruralidad, al cual haremos referencia también más adelante. Otro de los instrumentos que se han desarrollado para la aplicación de ese artículo 55 del Decreto Ley 902 del 2017 es un protocolo integral y metodológico de resolución de conflictos por el uso y tenencia de la tierra publicado en octubre del 2020. Ya ahora vamos a mirar más adelante que en el informe de rendición de cuentas de la Agencia Nacional de Tierras correspondiente al 2022-2023, publicado a principios de este año, ya hay un anuncio de que están haciendo ajustes a estos protocolos y estos manuales de uso interno de la agencia para acercarlo más a los lineamientos que ya se han descrito acerca de mayor participación de las comunidades, enfoques diferenciales, pertinencia, reconocimiento de particularidad. En este protocolo se mencionan ya algunas particularidades que se han identificado de los conflictos relacionados con tierra y pues la complejidad de las conflictividades territoriales, sobre todo cuando hay diversidad de grupos étnicos involucrados o interculturales con campesinos y otros actores de la ruralidad. Los diversos matices que presentan estos conflictos. Aquí empezamos a mirar cómo el desarrollo y de las guías y de los métodos para abordar los conflictos de la ruralidad empiezan a distanciarse, en mi opinión, un poco de lo que se plantea en el artículo 55, y es que esos mecanismos prioritariamente deben aplicarse dentro de los planes de ordenamiento social de la propiedad y en conflictos entre particulares. Y vamos a ver también en las estadísticas cómo los conflictos que se han identificado en las actuaciones por oferta, es decir, por barrido predial que hace la Agencia Nacional de Tierra, son menores a los que están por demanda, y este tipo de instrumentos de trabajo que se están describiendo aquí responden a la realidad, que es más conflictos, digamos, colectivos o de colectividades o de organizaciones o de procesos organizativos, y menos conflictos entre particulares, o sea, entre individuos o entre vecinos colindantes o otro tipo de situaciones. Entonces ahí está la diversidad y las características propias que tienen estos conflictos. También hay que particularizar o caracterizar los conflictos según los sujetos de qué se traten, si son sujetos de reforma agraria o no lo son, y frente a eso también pues cómo se deben abordar de manera diferenciada. Las calidades jurídicas de la tierra y el territorio, entonces aquí volvemos a mencionar el tema de los baldíos, el tema de predios privados o de territorios colectivos, y dependiendo de esas calidades jurídicas o del tipo de territorios o de tierras o de propiedades de que se trate, pues también hay que hacer un enfoque, un abordaje que responda pues a esas particularidades. También la calidad en que actúan los participantes. En muchos de estos casos, quienes participan en el trámite con los mecanismos de solución de conflictos son autoridades tradicionales o representantes y muchas veces no representan o no están directamente las personas que están padeciendo las tensiones o las diferencias que originan pues la aplicación de los mecanismos. Hay que mirar también cuáles son las causas, y en esto pues la experiencia ha indicado, por ejemplo, en el departamento del Cauca, donde la mayoría de los conflictos que son reiterativos o que no han tenido un manejo o una solución, digamos, definitiva, tienen una historia también y tienen unas causas que han sido identificadas. Hay unas actas históricas de acuerdos o de compromisos que a veces se desconocen y que en el abordaje por parte de funcionarios o contratistas de las entidades que son de reciente vinculación, pues no tienen esa historia o no conocen, y el llamado de atención que se hace generalmente es que hay que conocer cuál es la historia
la situación, cuáles son los acuerdos que se firmaron en otros momentos y darles validez a eso. Al igual que, valga un paréntesis abrir aquí, la mención de que cuando ya existen decisiones judiciales en acciones constitucionales como tutelas u otro tipo de decisiones judiciales o en acciones populares, pues son de obligatorio cumplimiento y hay que partir de las decisiones judiciales para buscar las salidas al conflicto y no plantear alternativas que se aparten o que contradigan la decisión pues, de la justicia. Eso pues es más frecuente de lo que quisiera y por eso hay que insistir en ese tipo de advertencias o de recomendaciones que se hacen cuando se abordan este tipo de conflictos. Y dar también la temporalidad normativa, el nivel de impacto del conflicto, cuáles son las instituciones estatales involucradas y cuáles son las particularidades del terreno en el cual se está desarrollando la situación o la tensión. Se cita como ejemplo pues, la presencia de actores armados, los ejecutivos de uso ilícito y otro tipo de particularidades que hacen que el conflicto debe ser manejado desde una perspectiva u otra. Y bueno, ya habíamos hecho una referencia a la historia propia del conflicto en cuestión. Ahí en la diapositiva tienen pues el enlace al acceso al documento que está allí. En esos protocolos y los manuales entonces se establece un procedimiento interno de la entidad que está publicado también y que ahí tiene la referencia para la resolución de conflictos por parte de la Agencia Nacional de Tierras en zonas de ofertas, como ya dijimos, zonas de ofertas donde están haciendo los barrios prediales que han sido determinadas ya como tales por parte de las autoridades. Entonces, ese procedimiento para la resolución de conflictos incluye un inicio con el diagnóstico de las conflictividades y un esquema preliminar de acercamiento, un acuerdo y socialización del plan de trabajo, el acompañamiento a la formulación del plan de ordenamiento social de la propiedad es como una de las características que debe acompañar, valga la redundancia, a este procedimiento, es decir, que se hace dentro de la formulación de los POSPR o planes de ordenamiento social de la propiedad. Se debe hacer una concertación del esquema de trabajo con las comunidades locales. Se debe actualizar la información sobre las conflictividades presentes. Se debe apoyar la concertación de rutas de actuación para manejo de conflictos que se encuentren en los territorios. Y luego desarrollar las actividades para la atención del conflicto y elaboración del informe final. Muy esquemático y está muy planteado así, pero la realidad pues, muestra una cantidad de sinuosidades y de dificultades para desarrollar estos procedimientos. Y también hay que hacer un comentario a partir de la experiencia personal, y es que en los casos que yo, bueno, en uno que ya mencioné y en otros que podré explicar más adelante o comentar o reseñar más adelante, no ha sido muy visible el involucramiento, la participación del equipo de diálogo social, que hasta donde entendemos es el que tiene a cargo estas funciones de manejo de conflictos dentro de las actuaciones de los procesos agrarios que están a cargo de la Agencia Nacional de Tierra. Eso para decir pues que hace falta todavía incorporar más dentro del trabajo de la Agencia Nacional de Tierra en la atención a este tipo de conflictividades. Y aquí vamos a mirar algunos informes que ya había mencionado, señalado del equipo de diálogo social de la Agencia de Tierra del 2020 al 2023. Este informe pues muestra avances o describe avances en la garantía de participación, concertación y diálogo con los diversos actores en el territorio priorizados por la reforma rural integral. Eso está en el 1902 2017 que hemos mencionado. En este momento también, como se dijo, está en la tarea o en el momento en que se publicó ese informe del equipo de diálogo social de simplificar los procesos, procedimientos y protocolos adoptados por la ANT. Bueno, ya conocemos que hay un nuevo reglamento, un reglamento operativo para los planes de ordenamiento social de la propiedad y para la ejecución de los procedimientos agrarios por parte de la Agencia Nacional de Tierra. También la necesidad de hacer ajustes a las orientaciones para abordar
la atención de los conflictos ligados al uso y tenencia de la tierra en las comunidades rurales, frente a, pues, como los enfoques y los ajustes institucionales y los ajustes normativos que se están haciendo en aplicación de los acuerdos de paz y de las exigencias constitucionales que eso trae. Y la adopción de la guía con métodos, pasos e instrumentos complementarios para un armonioso relacionamiento con las comunidades rurales del país. También hay que reconocer la complejidad del entramado organizacional que hay en Colombia en las zonas rurales, no solo desde lo étnico, sino también desde el propio campesino y desde formas tradicionales de organización o reconocidas hace muchos años, y para eso mencionar, por ejemplo, las juntas de acción comunal. Frente a la identificación y caracterización de los casos, quisimos traer esta información para mostrar cómo la realidad, como decíamos, ha mostrado que los casos que tienen que conocerse son de cierta complejidad y ciertas características que hacen que las guías y todo lo demás que se genere tengan que responder a ello. Entonces, dentro de esa identificación se mencionan 163 conflictos asociados al uso y tenencia de la tierra, 158 por demanda y 5 por oferta, esto para ratificar lo que ya habíamos mencionado, que generalmente la mayoría de los conflictos son por demanda, o sea, no en la realización de los procedimientos de los planes de ordenamiento social en la propiedad rural, sino por fuera de esos planes y frente a la realidad de la conflictividad en lo rural en Colombia. Se identificaron 5 conflictos activos o latentes con hoja de ruta de atención, es decir, que ya en ese momento tenía pues un plan de trabajo para su abordaje y para su atención, y el total de 168 casos escritos al uso o relacionados con el uso y tenencia de la tierra. Y aquí miramos un poco otras de las características que ya se habían esbozado, y es que 56 de ellos son interculturales, es decir, donde hay involucrado la cultura campesina y grupos étnicos, 28 que son interétnicos, es decir, pueden ser entre comunidades indígenas y comunidades negras o comunidades afrocolombianas u otros grupos étnicos. 11 conflictos intraculturales, se podría entender que serían conflictos al interior de las comunidades campesinas. 14 intraétnicos que tendrían que ver con conflictos, por ejemplo, entre comunidades étnicas vecinas o dentro de una misma pueblo indígena, que se presentan estos conflictos. Bueno, Cauca tiene muchos casos que están vigentes. Y 59 de particulares o de otros, o sea, conflictos particulares o que no implican procedimientos organizativos u otros. Ya acá, casi para ir terminando esta primera hora de este espacio, vamos a mirar algunos datos sobre los conflictos que han sido caracterizados en cada uno de los departamentos. Ahí pues, es una gráfica tomada del informe del equipo de la Agencia Nacional de Tierras, pero solo para resaltar pues cómo el departamento del Cauca, desde donde estamos nosotros hablando hoy, donde estamos haciendo el trabajo desde la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, es el que tiene el mayor número de conflictos caracterizados, y la mayoría por demanda, porque así se ha identificado. Y Putumayo pues con el número menor de conflictos, y ahí entre esos pues los otros. Y ahí hay, en esa gráfica se ve pues por departamento el número de conflictos. No quiere decir que no existan más conflictos, sino que los que han llegado al conocimiento de la autoridad de tierras y los que han tenido algún tipo de abordaje o de conocimiento, pues son los que están allí identificados. Colombia, potencia de la vida.